Nos mudamos mañana, mamá, dijo mi hijo con arrogancia. Yo sonreí y le entregué el contrato de venta por 2,8 millones. Pero esa sonrisa escondía 40 años de lágrimas tragadas en silencio. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Dolores Vázquez. Tengo 63 años. Y esta mañana de octubre en Madrid, desperté como siempre, a las 5:30 de la madrugada, con el sonido de las campanas de la iglesia de San Jerónimo, filtrándose por las contraventanas de madera que yo misma barnicé hace 20 años. Las mismas contraventanas que mi hijo Alejandro ahora considera anticuadas y que su esposa Natalia califica de horrorosas cada vez que viene a visitarme, cosa que ocurre cada vez menos. Mi casa en el barrio de Lavapiés huele a canela y limón, porque todas las mañanas hiervo palitos de canela en una olla pequeña que era de mi madre. Es un ritual que mantengo desde que enviudé hace 8 años, cuando Ramón se fue llevándose con él la mitad de mi alma y dejándome con esta casa de 3 plantas, demasiado grande para una mujer sola, pero demasiado llena de recuerdos para abandonarla. Esta mañana, sin embargo, algo se sentía diferente en el aire. Había una tensión eléctrica, como esos días previos a las tormentas de verano que arrasan con todo a su paso. Mientras preparaba el café en la cafetera italiana que Ramón me regaló en nuestro 20º aniversario, escuché el timbre sonar con esa insistencia molesta de quien viene con prisa y malas noticias. Alejandro estaba parado en la puerta de mi hogar con un traje gris marengo que probablemente costaba más que mis gastos de 3 meses. A sus 35 años, mi hijo se había convertido en un extraño elegante que me miraba como si fuera una carga, no como la mujer que se desvelaba cuidándolo cuando tenía fiebre, que vendía sus pocas joyas para pagarle los libros de la universidad, que limpiaba oficinas por las noches para que él pudiera estudiar arquitectura sin preocuparse por el dinero. Detrás de él venía Natalia, su esposa desde hace 5 años, con esa sonrisa helada que siempre me dedicaba, vestida con un abrigo de lana color camel que gritaba dinero y superioridad. Su perfume, demasiado fuerte y penetrante, invadió mi recibidor como una declaración de guerra territorial. Ella nunca me había querido, y yo lo sabía desde el primer día que la conocí, cuando me estreché la mano con desprecio apenas disimulado y me dijo: «Así que tú eres la suegra», como si fuera una especie en vías de extinción que merecía lástima. «Buenos días, madre», dijo Alejandro, sin besarme la mejilla como hacía antes, sin preguntarme cómo había dormido, sin notar que había perdido peso estos últimos meses porque las facturas de la luz y el gas se habían vuelto impagables con mi pensión de 600 euros mensuales. Los invité a pasar a la sala, esa sala donde él había jugado de niño con sus cochecitos, donde habíamos visto juntos las películas de los domingos por la tarde, donde yo le leía cuentos antes de dormir mientras Ramón trabajaba turnos dobles en la fábrica para sacar nuestra familia adelante. Ahora la sala le parecía pequeña, anticuada, insuficiente para sus nuevos estándares de vida. Me senté en mi sillón favorito, el de terciopelo verde que había sido de mi suegra, mientras ellos se acomodaron en el sofá como 2 jueces a punto de dictar sentencia. Natalia miraba todo con esa expresión de disgusto que ya me resultaba familiar, como si cada objeto de mi casa fuera evidencia de mi fracaso para mantenerme al día con los tiempos modernos. «Madre, tenemos algo importante que decirte», comenzó Alejandro, con esa voz que había aprendido a usar en las reuniones de trabajo, fría y calculadora. «Hemos estado pensando mucho sobre tu situación». ¿Mi situación? Como si fuera un problema que resolver, no una vida que respetar. Vives sola en una casa demasiado grande para ti. Los gastos son enormes. El mantenimiento es complicado. Estás envejeciendo y necesitas cuidados que nosotros no podemos darte viviendo tan lejos, continuó, mientras Natalia asentía con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Yo los escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra era una puñalada envuelta en papel de regalo. «¿Tan lejos? Viven a 20 minutos en metro. Pero claro,
20 minutos era mucho tiempo para una visita mensual que se había convertido en trimestral, y luego en esta aparición sorpresa cargada de decisiones tomadas sin consultarme. Hemos encontrado una residencia preciosa en las afueras de Madrid. Intervino Natalia por primera vez, con esa voz melosa que usaba cuando quería sonar comprensiva. Tiene jardines, actividades para personas de tu edad, enfermeras disponibles las 24 horas. Te sentirías mucho más acompañada allí. Personas de mi edad, como si fuera una categoría inferior de humanidad, no alguien que había vivido, amado, perdido, luchado y sobrevivido a 63 años de existencia intensa. El silencio se extendió por la sala como una manta pesada. Yo miraba las fotografías en la repisa de la chimenea. Alejandro de bebé en mis brazos, su primera comunión, su graduación, su boda donde yo sonreía orgullosa sin imaginar que esa mujer a su lado planeaba borrarme lentamente de su vida. ¿Y mi casa? Pregunté finalmente, con un hilo de voz. Bueno, esa es la mejor parte, dijo Alejandro, con un brillo en los ojos que no había visto desde que era niño, y me pedía dinero para dulces. La vamos a vender. El mercado inmobiliario está muy bien ahora, y esta zona se ha revalorizado muchísimo. Con el dinero de la venta, podremos pagar la residencia y aún quedará algo para tus gastos personales. Nosotros, vamos, podremos, quedará. Como si mi casa, mi vida, mis decisiones, fueran propiedad comunal de la familia, y yo solo fuera una inquilina que había vivido aquí por casualidad durante 4 décadas. Nos mudamos mañana, mamá, concluyó Alejandro, levantándose del sofá con la satisfacción de quien acaba de resolver un problema complicado. Ya está todo arreglado. Vendrá la empresa de mudanzas por la mañana temprano. Solo tienes que empacar lo esencial. En la residencia no necesitarás mucho. Y entonces sucedió. Sonreí. Una sonrisa que venía desde lo más profundo de mis entrañas. Desde ese lugar donde había guardado durante años la rabia, la decepción, el dolor de ser tratada como un estorbo por el hijo que había sido el centro de mi universo. Una sonrisa que ellos interpretaron como resignación, pero que era pura revelación, porque en ese momento recordé la conversación que había tenido 3 días antes con mi querida amiga Elena, la abogada, cuando le conté mis sospechas de que algo así podría pasar. Recordé los papeles que habíamos preparado juntas, los documentos que estaban guardados en mi caja fuerte, la jugada maestra que nunca pensé que tendría que usar contra mi propia sangre. Me levanté despacio, con la dignidad que había aprendido a mantener incluso en los momentos más duros, y fui hasta el escritorio donde Ramón pagaba las facturas cuando aún estaba vivo. De uno de los cajones, saqué un sobre manila que contenía mi futuro y su sorpresa. «Aquí tienes», dije, extendiendo el sobre hacia Alejandro. «El contrato de venta por 2,8 millones de euros. Firmado ayer por la mañana». El color desapareció del rostro de mi hijo. Natalia se quedó con la boca abierta, por primera vez sin palabras. Los dos miraban el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. Pero, ¿cómo? Tartamudeó Alejandro. ¿Cómo me atreví a vender mi casa sin pedirles permiso? Pregunté, saboreando cada palabra. Muy fácil, dijo. Porque es mía. Alejandro abrió el sobre con manos temblorosas, mientras yo permanecía de pie, observándolo con esa calma que solo se adquiere después de años de dolor silencioso. Las páginas crujían entre sus dedos como hojas secas, y cada línea que leía hacía que su rostro se transformara más, pasando de la incredulidad al horror, y luego a algo que no había visto en sus ojos desde que era un niño asustado, pánico puro. Esto no puede ser real», murmuró, pasando las páginas una y otra vez, como si las palabras pudieran cambiar por arte de magia. «Es muy real, hijo», respondí, sintiendo cómo mi voz recuperaba una firmeza que había perdido hace años, cuando empecé a caminar de puntillas por mi propia casa para no molestar a las visitas que cada vez eran menos frecuentes. Natalia le arrebató los papeles de las manos y los revisó con esa mirada calculadora que yo había aprendido a reconocer y temer. Era la misma mirada que ponía cuando revisaba las facturas del restaurante donde íbamos a celebrar mi cumpleaños, eligiendo siempre el menú más barato y frunciendo el ceño cuando yo pedía postre, como si cada euro gastado en mi felicidad
fuera dinero robado de su futuro. Carmen, esto es una locura, dijo Natalia, usando mi nombre de pila por primera vez en 5 años, abandonando esa falsa cortesía del Doña Carmen, que sonaba más a burla que a respeto. No puedes haber vendido la casa sin consultarnos. Somos tu familia. Familia. ¿Qué palabra más extraña sonaba en su boca, viniendo de la mujer que había prohibido a mis nietos que me visitaran porque la abuela está muy mayor y los niños la ponen nerviosa? Los niños que yo había soñado con mecer en mis brazos, a quienes había tejido mantitas que nunca llegaron a usar porque Natalia las consideraba demasiado anticuadas para sus pequeños príncipes. Me senté nuevamente en mi sillón, ese refugio de terciopelo verde donde había cosido uniformes escolares hasta altas horas de la madrugada, donde había planchado camisas para entrevistas de trabajo cuando Alejandro buscaba su primer empleo, donde había llorado en silencio las noches que no podía pagar los medicamentos para la artritis porque había gastado mis ahorros en los libros universitarios de mi hijo. ¿Familia? Repetí la palabra como si fuera veneno en mi lengua. ¿Cuándo fue la última vez que actuaste como familia, Alejandro? Mi hijo no respondió. Sus ojos evitaban los míos, igual que cuando era adolescente, y yo descubría que había mentido sobre algo, pero esta vez no era una travesura de juventud. Esta vez era el resultado de años de abandono disfrazado de ocupación, de olvido justificado como vida adulta, de negligencia envuelta en promesas de «la próxima semana seguro venimos». ¿Recuerdas cuando tuviste neumonía a los 8 años? Comencé, mi voz cargada de memorias que se derramaban como agua de una represa rota. Estuviste 3 semanas en el hospital. Tu padre trabajaba doble turno para pagar los gastos médicos, y yo dormía en esa silla de plástico verde junto a tu cama. No me moví de allí ni una sola noche. Alejandro apretó los labios. Lo recordaba. Por supuesto que lo recordaba. Las enfermeras me decían que me fuera a casa a descansar, que ellas me llamarían si pasaba algo, pero yo no podía irme. ¿Sabes por qué? Porque tenías pesadillas. Y cuando despertabas asustado, lo único que te calmaba era sentir mi mano en tu frente. Natalia resopló con impaciencia, consultando su reloj como si mis recuerdos fueran una pérdida de tiempo que podía medirse en euros por minuto. Pero yo continué, porque esas memorias habían estado esperando años para salir a la luz, para ser testimonio de una devoción que había sido recompensada con indiferencia. Vendí mis aretes de perlas, los únicos que tenía, los que me había regalado tu abuela paterna. Los vendí para comprar esa medicina especial que el seguro no cubría. ¿Te acuerdas de esa medicina, Alejandro? La que te quitó la fiebre en 2 días. Mi hijo cerró los ojos, como si el recuerdo fuera demasiado pesado para sostenerlo con la mirada. «¿Y cuando empezaste la universidad?», continué, sintiendo cómo las palabras salían más rápidas, más urgentes, como si fuera la última oportunidad de decir lo que había callado durante décadas. «Trabajé de noche limpiando oficinas para que tú pudieras estudiar sin preocuparte por el dinero. Llegaba a casa a las 6 de la mañana, con las rodillas destrozadas de frotar suelos, y a las 7 ya estaba preparándote el desayuno. Mamá, eso ya pasó», intentó interrumpir Alejandro, pero yo alcé la mano para silenciarlo. «No, no ha pasado. Porque cuando necesitaste el préstamo para comprarte el primer coche, fui yo quien hipotecó esta casa. Esta casa que ahora quieres vender como si fuera un mueble viejo que estorba». Las palabras resonaron en la sala como campanadas de iglesia, marcando el tiempo de una vida dedicada a otros, de una existencia sacrificada en el altar del amor maternal, que nunca fue correspondido en la misma medida. «Y cuando te casaste», mi mirada se dirigió hacia Natalia, quien ahora evitaba mirarme directamente. «Gasté mis ahorros de 2 años en esa fiesta que ustedes querían, porque la familia de la novia tenía que quedar bien, y mi hijo merecía una celebración a la altura de sus expectativas». Natalia se sonrojó, pero no de vergüenza, de rabia, porque sabía que cada palabra era verdad, y la verdad era un espejo demasiado claro para su conciencia. «¿Y qué recibí a cambio?», pregunté, levantándome nuevamente, sintiendo cómo la energía de años de silencio se convertía en palabras que necesitaban ser dichas. Visitas cada vez más espaciadas,
Llamadas telefónicas de 5 minutos donde me preguntabas si estaba bien, pero no esperabas la respuesta real. Me acerqué a la repisa donde tenían las fotografías, tomando una donde Alejandro, con 8 años, me abrazaba después de que le comprara la bicicleta que tanto había pedido. Una bicicleta que costó 3 meses de mi sueldo de costurera, pero que valía cada céntimo por esa sonrisa que ahora me parecía de otra vida, de otro niño que había crecido hasta convertirse en este extraño elegante que quería echarme de mi propio hogar. ¿Sabes cuándo fue la última vez que me dijiste te quiero, Alejandro? La pregunta cayó como una piedra en agua quieta, creando ondas de incomodidad que llenaron toda la habitación. Él no respondió. No podía responder, porque ambos sabíamos que había sido hace más de 5 años, en el velorio de su padre, cuando el dolor nos había hecho vulnerables y reales por un momento, antes de que la vida normal volviera a separarnos en roles de madre necesitada e hijo ocupado. ¿Y tú, Natalia? Me giré hacia mi nuera, quien se puso rígida como un soldado esperando una reprimenda. Tú que nunca me has considerado parte de tu familia. Tú que le prohíbes a mis nietos que vengan a visitarme porque esta casa no es adecuada para ellos. Carmen, yo nunca... Empezó a defenderse, pero la detuve con una mirada. Sí lo has hecho. Escuché la conversación telefónica el día de mi cumpleaños número 60, cuando Alejandro te propuso traer a los niños y tú dijiste textualmente, no quiero que los niños se acostumbren a venir acá. Esta casa está muy vieja y ella también. El silencio que siguió fue tan denso que podía tocarse. Natalia no negó mis palabras porque no podía. La verdad había salido a la superficie como aceite en el agua, imposible de ocultar o disolver. Así que ahora, continué, volviendo a sentarme en mi trono de terciopelo verde, sintiéndome por primera vez en años como la reina de mi propio reino. Cuando deciden que soy una carga demasiado pesada para sus vidas perfectas, aparecen aquí con planes hechos, decisiones tomadas, y esperan que yo sonría y agradezca la oportunidad de desaparecer convenientemente de sus caminos. Alejandro se pasó las manos por el cabello, ese gesto nervioso que había heredado de su padre, y que yo había visto 1000 veces cuando tenía que decirme que había gastado dinero que no teníamos o que había roto algo valioso. Mamá, no es así. Nosotros queremos lo mejor para ti, lo mejor para ustedes. Lo corregí, porque una casa libre de hipoteca en el centro de Madrid vale mucho dinero, y una madre ausente es mucho más cómoda que una madre presente. La verdad es que la primera vez que sospeché que algo estaba terriblemente mal fue el día de mi cumpleaños número 62. Había preparado tortilla española desde las 6 de la mañana, esa receta que Alejandro adoraba de niño y que me pedía cada domingo cuando venía corriendo desde el parque con las rodillas sucias y la sonrisa más brillante del mundo. Compré jamón serrano del bueno. No del que viene empaquetado en plástico, sino del que don Esteban corta personalmente en su tienda, pesándolo en esa balanza antigua que hace el mismo ruido desde que yo era joven. Puse la mesa con el mantel bordado que había hecho durante los meses de invierno, cuando las noches se hacían eternas y mis manos necesitaban mantenerse ocupadas para no pensar en lo silenciosa que se había vuelto la casa después de la muerte de Ramón. Saqué la vajilla buena, esa que solo usábamos en Navidad y en ocasiones especiales, porque había decidido que mi cumpleaños merecía ser especial, aunque fuera solo para mí. A las 2 de la tarde, la tortilla estaba perfecta, dorada por fuera y cremosa por dentro, exactamente como le gustaba a mi hijo. Las patatas cortadas finitas, como me había enseñado mi madre, con esa paciencia infinita que solo las mujeres de mi generación conocíamos. Había puesto flores frescas en el centro de la mesa, claveles rojos que compré en el mercado de San Fernando, gastando dinero que no tenía, pero sintiendo que mi cumpleaños merecía ese pequeño lujo. Esperé hasta las 4, luego hasta las 5. A las 6 de la tarde, cuando el sol comenzaba a filtrarse de manera diferente por las ventanas, marcando el final de otra tarde perdida, sonó el teléfono. «Mamá, perdóname, se me olvidó completamente que era tu cumpleaños». La voz de Alejandro sonaba distante, ocupada, como si estuviera haciendo otras cosas mientras me hablaba. «Hemos tenido un día loco en el trabajo. Natalia está enferma,
Y los niños están insoportables. ¿Podemos dejarlo para otro día? Otro día que nunca llegó. Me quedé allí, sentada frente a esa mesa preparada para una celebración que no sucedió, mirando cómo la tortilla se enfriaba lentamente, como se enfrían los sueños cuando uno se da cuenta de que está viviendo sola una vida que creía compartida. Corté un pedazo pequeño y lo comí en silencio, masticando no solo la comida, sino también la humillación de haber esperado algo que ya sabía que no llegaría. Pero lo peor no fue el cumpleaños olvidado. Lo peor fue descubrir, 2 semanas después, las fotografías en Facebook de la fiesta que habían organizado para el cumpleaños de la madre de Natalia. Una celebración en un restaurante elegante de Salamanca, con globos dorados, tarta de 3 pisos y toda la familia sonriendo alrededor de una mujer que tenía mi misma edad, pero que aparentemente merecía el amor y el tiempo que a mí me negaban. Conté las personas en esas fotografías. 17 invitados. Mis nietos estaban allí, vestidos con ropa nueva, sonriendo junto a una abuela que sí era considerada digna de celebración. Y yo, que había criado al hombre que organizó esa fiesta, había pasado mi cumpleaños comiendo tortilla fría en una mesa puesta para fantasmas. Esa noche lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Lloré por todos los cumpleaños que vendrían, por todas las celebraciones de las que sería excluida, por el lugar que había perdido en la jerarquía familiar sin darme cuenta de cuándo había sucedido. Los meses que siguieron fueron una lenta agonía de migajas emocionales, una llamada telefónica cada 15 días, siempre rápida, siempre con prisa. ¿Cómo estás, mamá? Bien. ¿Necesitas algo? No. Perfecto. Te llamamos pronto. Y el teléfono se cortaba dejándome con la certeza de que pronto significaba cuando su conciencia les doliera lo suficiente como para marcar mi número otra vez. Las Navidades se convirtieron en una hora de visita obligatoria, donde llegaban con los niños corriendo y gritando, revisando sus teléfonos cada 5 minutos, esperando el momento apropiado para decir que tenían que irse, porque habían prometido pasar por casa de los otros abuelos. Los abuelos que merecían más tiempo, más paciencia, más amor. Mis nietos, Pablo y Sofía, de 8 y 6 años, me trataban como una extraña amable. No me conocían lo suficiente para amarme, y yo no tenía suficiente acceso a sus vidas para ganarme ese amor. Venían con regalos obligatorios comprados por Natalia, me daban besos protocolarios en las mejillas, y pasaban la visita preguntando cuándo se irían a casa. ¿Por qué la casa de la abuela Carmen huele raro? Escuché que Pablo le preguntaba a su madre un día, creyendo que yo estaba en la cocina. Es que está muy vieja, cariño, respondió Natalia sin bajar la voz. Por eso no venimos mucho. Vieja. Mi casa olía a vieja, igual que yo. Pero el golpe más duro vino durante mi neumonía del invierno pasado. Estuve una semana en cama con fiebre alta, tosiendo hasta que me dolían las costillas, sin poder levantarme ni para prepararme una sopa caliente. Llamé a Alejandro el segundo día, cuando la fiebre me tenía delirando, y creía que me iba a morir sola en esa cama donde había compartido 40 años de vida con Ramón. Mamá, no puedo ir ahora. Tenemos una presentación importante en el trabajo, me dijo con esa voz que conocía tan bien, la voz que usaba cuando ya había tomado una decisión y no quería que lo hiciera cambiar de opinión. Además, Natalia dice que si es contagioso, no conviene que vayamos con los niños. Ve al médico y llámame si es algo grave. Algo grave. Como si la neumonía a mi edad fuera un simple resfriado. Como si morir sola no fuera lo suficientemente grave para merecer una visita de mi único hijo. Fue doña Pilar, mi vecina de 80 años, quien me salvó la vida. Ella, que tenía sus propios achaques y dificultades, me llevó al hospital en un taxi que pagó con su pensión. Me acompañó durante las 5 horas que estuvimos en urgencias, y se quedó conmigo hasta que los médicos confirmaron que era neumonía y me recetaron antibióticos que costaban más que mi comida de una semana. Tu hijo está ocupado, ¿verdad? Me preguntó doña Pilar mientras esperábamos el taxi de regreso a casa. No le respondí. No hacía falta. Las dos sabíamos la respuesta. Durante mi convalecencia, doña Pilar venía 2 veces al día a comprobar que había tomado la medicina, que había comido algo, que seguía respirando. Una mujer que apenas me conocía,
mostró más amor maternal hacia mí que mi propio hijo. Alejandro se enteró de que había estado enferma 3 semanas después, cuando ya estaba completamente recuperada. ¿Por qué no me dijiste que había sido tan grave? Me reclamó por teléfono, como si fuera culpa mía no haber dramatizado lo suficiente mi sufrimiento. Te lo dije, respondí simplemente. Me dijiste que llamara si era algo grave, pero, bueno, ya pasó, ¿no? Lo importante es que estás bien, como si estar físicamente recuperada fuera lo mismo que estar bien, como si el corazón roto se curara con los mismos antibióticos que la neumonía. Y ahora, sentados en mi sala, con el contrato de venta entre las manos, Alejandro y Natalia me miraban como si fuera yo la que había traicionado la confianza familiar, como si vender mi propia casa fuera un acto de crueldad hacia ellos, y no el resultado inevitable de años de abandono disfrazado de ocupación. Carmen, tienes que entender que esto nos afecta a todos, dijo Natalia, intentando sonar razonable. Esta casa representa la estabilidad económica de la familia. Es parte del patrimonio que esperábamos. Se detuvo, dándose cuenta de lo que acababa de decir. El patrimonio que esperaban. Mi muerte convertida en ganancia económica. Mi ausencia convertida en herencia. ¿Esperaban qué? Pregunté, sintiendo cómo algo se rompía definitivamente en mi pecho. ¿Esperaban que muriera pronto para heredar una propiedad que nunca se molestaron en visitar? ¿Esperaban que desapareciera convenientemente para que pudieran repartirse mis cosas sin tener que lidiar con mis necesidades emocionales? Alejandro se puso de pie, paseando por la sala como un animal enjaulado, pasándose las manos por el cabello una y otra vez. No digas eso. Claro que no queremos que te mueras. Solo queremos lo mejor para ti. Y una residencia es un lugar donde depositas a la gente que ya no quieres ver. Exploté, sorprendiéndome a mí misma con la fuerza de mi voz. Es un lugar donde pones a los estorbos, donde guardas a los que ya cumplieron su función, y ahora solo molestan. Las palabras resonaron en la habitación como cristales rotos, cortantes y definitivas. Por primera vez en años, había dicho exactamente lo que pensaba, sin endulzar la verdad para proteger sus sentimientos o mantener una paz que solo existía porque yo me tragaba mi dolor. Mi hijo me miraba como si fuera una extraña, como si la mujer que había conocido toda su vida hubiera sido reemplazada por esta versión que se atrevía a defenderse, que se negaba a seguir siendo invisible en su propia existencia. El silencio que siguió a mi explosión duró exactamente 37 segundos. Los conté mentalmente, como había contado los días entre las llamadas telefónicas de Alejandro, como había contado los meses sin ver a mis nietos, como había contado los años esperando que las cosas mejoraran por sí solas. Pero ahora ya no tenía tiempo para contar el silencio de otros. Natalia fue la primera en reaccionar, y lo hizo de la manera que yo había esperado, con esa sonrisa fría que siempre aparecía cuando se sentía atacada, seguida de una voz que intentaba sonar comprensiva, pero que destilaba condescendencia en cada sílaba. Carmen, entiendo que estés molesta, pero creo que no estás viendo esto con claridad, dijo, acercándose a mí como si fuera una niña pequeña que necesitaba explicación. La edad a veces nos hace ver las cosas de manera diferente, más emocional, menos práctica. La edad. Por supuesto, el comodín perfecto para descalificar cualquier opinión que no les conviniera. Según su lógica, mi edad me convertía automáticamente en una persona incapaz de tomar decisiones racionales sobre mi propia vida, pero curiosamente no me incapacitaba para firmar documentos que les beneficiaran económicamente. ¿Diferente? Repetí, sintiendo cómo una risa amarga subía desde mi estómago. ¿Te refieres a diferente como ver que mi hijo prefiere gastar dinero en celebrar el cumpleaños de tu madre mientras olvida el mío? ¿O diferente como darme cuenta de que mis nietos me conocen menos que al dependiente del supermercado? Alejandro se giró hacia mí con los ojos encendidos, con esa expresión que recordaba de sus años adolescentes cuando lo confrontaba por alguna mentira. Pero ya no era un adolescente. Era un hombre de 35 años que acababa de descubrir que su plan perfectamente calculado tenía un fallo que no había previsto. Su propia madre. «Eso no es justo», gritó.
Y por un momento volví a ver al niño que hacía berrinches cuando no conseguía lo que quería. Nosotros hemos estado ocupados. Tengo responsabilidades. No puedo estar pendiente de ti las 24 horas del día. No te he pedido 24 horas. Respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Te he pedido 1 hora al mes, una llamada telefónica a la semana, un cumpleaños recordado, un ¿cómo estás?, que esperara una respuesta real. Natalia se acercó más, invadiendo mi espacio personal de esa manera intimidante que había perfeccionado a lo largo de los años. Su perfume caro se mezclaba con el olor a nerviosismo que comenzaba a emanar de ambos, creando una atmósfera cargada de desesperación mal disimulada. Mira, Carmen, seamos realistas. Su tono había cambiado. Ahora era más directo, más cruel. Tú vives en el pasado. Te aferras a recuerdos de cuando Alejandro era niño, pero él ya no es niño. Tiene su propia vida, su propia familia. No puedes esperar que siga siendo tu bebé para siempre. Sus palabras me golpearon como bofetadas, pero esta vez no me quedé callada absorbiendo el dolor. Esta vez hablé. Tienes razón. Ya no es mi bebé. Mi bebé me abrazaba cuando tenía pesadillas. Mi bebé me decía que me quería antes de irse a dormir. Mi bebé no habría vendido a su madre como ganado viejo, porque le estorbaba en sus planes de prosperidad. Alejandro se puso rojo, esa rojez que aparecía cuando sabía que había sido descubierto en una mentira, pero no quería admitirlo. Se acercó a mí con pasos largos y decididos. Y por un momento sentí miedo. No miedo físico, sino miedo de ver hasta dónde era capaz de llegar el hombre en que se había convertido mi niño dulce. No estamos vendiéndote. Te estamos ayudando. Su voz se quebraba entre la ira y la frustración. ¿No lo entiendes? Esta casa es demasiado grande para ti. Los gastos te están matando. Vives como una ermitaña. Vivo como una ermitaña porque ustedes me convirtieron en una, le respondí, levantándome de mi sillón y enfrentándolo cara a cara por primera vez en años. Porque cada vez que intentaba ser parte de sus vidas, me hacían sentir como una intrusa. Porque cada vez que proponía hacer algo juntos, tenían planes más importantes. Natalia intercambió una mirada con Alejandro, una de esas comunicaciones silenciosas que las parejas desarrollan con los años. Pero yo también había estado casada durante 40 años, y sabía reconocer cuando dos personas estaban coordinando una estrategia. Carmen, Natalia cambió completamente su enfoque. Su voz ahora era suave, casi maternal. Entiendo que te sientes sola. De verdad lo entiendo. Por eso pensamos que una residencia sería perfecto para ti. Estarías rodeada de gente de tu edad. Tendrías actividades, cuidados médicos. Tendría lo que ustedes consideran apropiado para alguien como yo. La interrumpí. Gente descartada por sus familias. Entretenimientos diseñados para mantenernos ocupados hasta que nos muramos. Y cuidados médicos para asegurar que duremos lo suficiente como para no ser un escándalo social, pero no tanto como para ser una carga económica prolongada. El teléfono de Alejandro comenzó a sonar, y vi cómo sus ojos se iluminaron con la esperanza de una interrupción que le diera tiempo para reorganizar sus pensamientos. Pero cuando vio que era su oficina, dudó. «Contesta», le dije. «Tu trabajo siempre ha sido más importante que yo». «Mamá, por favor», contesta. «Te aseguro que esta conversación va a continuar exactamente donde la dejemos». Alejandro contestó la llamada y se alejó hacia la ventana, hablando en voz baja sobre proyectos y presupuestos, sobre fechas de entrega y reuniones urgentes. Su mundo real, el que importaba, el que siempre había tenido prioridad sobre las necesidades emocionales de una mujer mayor que había cometido el error de seguir existiendo después de que su función maternal hubiera expirado. Natalia aprovechó esos minutos para acercarse a mí con una sonrisa que pretendía ser conspirativa, como si de repente fuéramos amigas compartiendo secretos. «Carmen, entre mujeres te lo voy a decir». Su voz era un susurro cargado de falsa intimidad. «Alejandro está preocupado por ti. Realmente preocupado. Pero es hombre, no sabe cómo expresarlo. Por eso decidimos tomar la iniciativa». «¿Decidieron?», repetí la palabra como si fuera ácida. «¿Cuándo exactamente me incluyeron en esa decisión?». «Bueno, pensamos que sería mejor presentarte la solución completa en lugar de preocuparte con los detalles».
Los detalles como preguntarme si quería vender mi casa. Los detalles como considerar mis sentimientos. Los detalles como respetar mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Natalia suspiró con esa paciencia exagerada que usaba cuando hablaba con los niños traviesos. Carmen, sé que crees que estamos siendo injustos contigo, pero tienes que entender nuestra posición. Alejandro gana muy bien, pero Madrid es carísimo. Los niños van al colegio privado, tenemos la hipoteca, los gastos del coche, y constantemente nos preocupamos por ti. Por si te pasa algo aquí sola. Ahí estaba. La verdad financiera envuelta en preocupación falsa. Necesitaban el dinero de mi casa para mantener su estilo de vida, y yo era el obstáculo humano que impedía que accedieran a su herencia anticipada. ¿Se preocupan constantemente? Pregunté. ¿Es por eso que cuando tuve neumonía me dijeron que no podían venir porque era contagioso? Carmen, eso fue diferente. ¿Es por eso que no han venido a visitarme en 3 meses? Hemos estado muy ocupados. ¿Es por eso que mis nietos no saben ni cómo me llamo? Natalia se quedó sin respuestas preparadas. Sus excusas se habían agotado, y por primera vez desde que la conocía, la vi sin su máscara de superioridad moral. Alejandro terminó su llamada y regresó hacia nosotras con una expresión que intentaba ser conciliadora, pero que no lograba ocultar su impaciencia. Era urgente del trabajo, dijo, como si necesitara justificar ante mí por qué su empleo era más importante que resolver el problema que él mismo había creado. Pero bueno, terminemos esto. Mamá, entiendo que te sorprendió la noticia, pero ya está decidido. La casa se vende, tú te mudas y todos salimos ganando. ¿Todos? Pregunté. Sí, todos. Tú vas a estar cuidada. Nosotros vamos a estar tranquilos sabiendo que estás bien. Y el dinero de la venta va a asegurar que tengas todo lo que necesitas en la residencia. ¿Y qué pasa con el dinero que sobre después de pagar la residencia? Alejandro y Natalia intercambiaron otra mirada, esta vez más nerviosa. Bueno, quedaría como una especie de fondo familiar, dijo Alejandro, con la misma voz que usaba cuando era adolescente, y me pedía dinero prometiendo devolverlo, para emergencias, para los gastos de los niños, para... Ya sabes, cosas de la familia de la que yo, aparentemente, ya no formo parte, dije, sintiendo cómo cada palabra salía afilada como un cuchillo, porque si formara parte de la familia, me habrían consultado antes de decidir mi futuro. Si formara parte de la familia, habrían considerado mis deseos. Si formara parte de la familia, no estarían aquí robándome mi casa y mi dignidad al mismo tiempo. No estamos robando nada, gritó Alejandro, perdiendo completamente la compostura. Esa casa va a ser nuestra cuando te mueras de todas formas. Solo estamos adelantando lo inevitable. El silencio que siguió a esas palabras fue diferente al anterior. Este no era silencio de shock o de contemplación. Este era el silencio que sigue a una confesión involuntaria, el silencio de las verdades que se dicen sin pensar y que no se pueden retractar. Mi hijo acababa de confesar que estaba esperando mi muerte para heredar mi propiedad, que toda esta pantomima de preocupación era simplemente una forma de acelerar el proceso de convertir mis bienes en su ganancia económica. Y en ese momento, mirando a ese hombre que había sido el centro de mi universo durante 35 años, supe con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. Las palabras de Alejandro siguieron resonando en mis oídos mucho después de que él y Natalia se fueran de mi casa dando portazos, gritando amenazas sobre abogados y demandas por incapacidad mental y manipulación de terceros. Sus voces se perdieron por el pasillo del edificio como ecos de una tormenta que finalmente se alejaba, dejándome en un silencio que, por primera vez en años, no me asustaba. Me quedé de pie en medio de mi sala, mirando el contrato que seguía sobre la mesa de café, sintiendo cómo algo fundamental había cambiado en el aire que respiraba. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante décadas y finalmente me hubieran dado permiso para exhalar completamente. Esa casa va a ser nuestra cuando te mueras de todas formas. Las palabras de mi hijo se repetían en mi mente, pero ya no me dolían. Se habían convertido en algo diferente, en la llave que había abierto una puerta que yo misma había mantenido cerrada por puro terror a la soledad.
Porque ¿qué era peor? ¿Estar sola o estar rodeada de personas que esperaban tu muerte para mejorar sus vidas? Caminé hasta la cocina y puse agua a hervir para un té, pero por primera vez en meses no lo hice por rutina o por llenar el vacío. Lo hice porque tenía ganas de tomarme un té tranquila, sin prisa, sin esperar que sonara el teléfono con alguna demanda disfrazada de conversación familiar. Mientras esperaba que el agua hirviera, marqué el número de Elena, mi amiga abogada, la única persona que conocía la verdad completa sobre el contrato que acababa de entregar a mi hijo. Carmen, ¿cómo fue? Elena respondió al primer timbre, su voz cargada de curiosidad y preocupación. ¿Funcionó el plan? Mejor de lo que esperaba, le dije, sorprendiéndome de lo serena que sonaba mi propia voz. Alejandro prácticamente confesó que están esperando a que me muera para heredar la casa. Natalia reveló que necesitan el dinero para mantener su estilo de vida. ¿Y yo? Yo finalmente entendí que no tengo nada que perder, porque ya lo había perdido todo hace mucho tiempo. Elena guardó silencio unos segundos antes de hablar. Carmen, ¿estás segura de querer seguir adelante con esto? Una vez que des el siguiente paso, no hay vuelta atrás. Elena, he pasado los últimos 5 años de mi vida esperando llamadas telefónicas que no llegaban, preparando comidas para invitaciones que se cancelaban, comprando regalos para nietos que no me conocen. ¿Qué exactamente podría perder que no haya perdido ya? Tu relación con tu hijo. Mi relación con mi hijo murió el día que su esposa decidió que yo era un estorbo y él eligió su comodidad por encima de mi dignidad. Lo que ha estado sucediendo estos años no es una relación, Elena. Es una lenta agonía disfrazada de obligación familiar. Después de colgar con Elena, me preparé el té y me senté en mi sillón. Pero esta vez no para esperar algo que no iba a llegar. Esta vez me senté para saborear la ausencia de expectativas, para disfrutar del silencio que no estaba lleno de decepciones pendientes. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. No me desperté cada hora preguntándome si había hecho algo mal, si había ofendido a alguien sin darme cuenta, si podría hacer algo diferente para recuperar el amor que había perdido sin entender cómo ni cuándo. Dormí como duermen las personas que han dejado de cargar el peso de agradar a quienes no las valoran. A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho en más de una década. Desayuné despacio. No encendí la radio para escuchar las noticias que me deprimían. No revisé el teléfono esperando mensajes que no llegaban. No planifiqué mi día alrededor de la posibilidad de que alguien me necesitara. Me preparé 2 tostadas con mermelada casera de naranja que había hecho el invierno pasado. Me serví café en la taza buena, la de porcelana con flores que solo usaba cuando venían visitas, y desayuné mirando por la ventana hacia el patio interior, donde crecía el jazmín que planté cuando Alejandro era niño. Después del desayuno, llamé al banco. «Buenos días, señora Vázquez». Me saludó Marta, la empleada que conocía mi situación financiera mejor que yo misma. «¿En qué puedo ayudarla? Quiero cerrar la cuenta conjunta que tengo con mi hijo», dije, sintiendo cómo las palabras salían firmes y decididas. «Y quiero abrir una cuenta nueva, solo a mi nombre». Hubo una pausa breve del otro lado de la línea. «¿Está segura, señora? Es una decisión importante. ¿Ha hablado con su hijo al respecto?» «Marta, tengo 63 años. He estado tomando decisiones financieras desde antes de que mi hijo naciera. No necesito su permiso para administrar mi propio dinero». «Por supuesto, señora. Tiene razón. ¿Cuándo le gustaría venir a hacer el trámite? ¿Pueden atenderme esta misma mañana?» 1 hora después, estaba sentada en el banco, firmando documentos que me devolvían el control sobre mis propias finanzas. La cuenta conjunta que Alejandro había insistido en abrir para emergencias sería cerrada. El dinero que había estado depositando mensualmente para ayudar con los gastos familiares ahora se quedaría en mi cuenta personal. ¿Algo más, señora Vázquez?, me preguntó Marta mientras organizaba los papeles. «Sí. Quiero saber cuánto dinero he transferido a la cuenta de mi hijo en los últimos 2 años». Marta revisó sus registros durante unos minutos, y cuando me dio la cifra, sentí como si me hubieran dado una bofetada financiera. 8.400 euros en 24 meses. Dinero que había justificado ante mí misma como ayuda familiar, cuando en realidad había estado subsidiando el estilo de vida de 2 personas que me consideraban una carga.
Esa tarde, por primera vez en años, salí a caminar sin rumbo fijo. No iba al supermercado a comprar lo mínimo indispensable. No iba a la farmacia a buscar medicamentos para achaques que se acentuaban con la tristeza. No iba a la iglesia a pedirle a Dios que arreglara relaciones que yo misma había permitido que se pudrieran por miedo a la confrontación. Caminé por las calles de mi barrio como si fuera una turista en mi propia vida, notando cosas que había dejado de ver: la floristería nueva en la esquina, el café que había abierto donde antes estaba la zapatería, los niños jugando en el parque donde Alejandro había aprendido a andar en bicicleta. Me detuve frente al escaparate de una tienda de ropa que nunca había entrado, porque consideraba que sus precios eran demasiado altos para mi presupuesto. Pero ahora, sabiendo que ya no estaría transfiriendo 400 euros mensuales a la cuenta de un hijo que esperaba mi muerte, esos precios no parecían tan imposibles. Entré y me probé un vestido azul marino que me hacía sentir elegante, no como una mujer mayor tratando de parecer más joven, sino como una mujer de 63 años que merecía verse y sentirse hermosa. Lo compré, junto con unos zapatos cómodos pero bonitos, gastando dinero en mí misma por primera vez en años sin sentir culpa. Cuando llegué a casa con mis bolsas, el teléfono estaba sonando. El identificador mostraba el número de Alejandro, pero por primera vez desde que tenía memoria, no corrí a contestar. Me senté en mi sillón, con mis compras en el regazo, y dejé que el teléfono sonara hasta que la llamada se cortó. 5 minutos después, sonó de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Al cuarto intento contesté. ¿Dónde diablos estabas? La voz de Alejandro sonaba alterada, ansiosa. Llevo 1 hora tratando de comunicarme contigo. Salí, respondí simplemente. ¿Saliste? ¿A dónde? ¿Con quién? Mamá, no puedes estar desapareciendo así. ¿Y si te pasa algo? La preocupación fingida en su voz habría funcionado conmigo hace una semana, pero ahora podía escuchar lo que realmente había detrás. Control, no amor. Miedo a perder el acceso a mi dinero, no preocupación por mi bienestar. Alejandro, tengo 63 años, no 93. Puedo salir de mi casa sin pedir permiso o dar explicaciones. Mamá, sobre lo de ayer, creo que las cosas se salieron de control. Tal vez podríamos hablar con más calma, repensar algunas opciones. No hay nada que repensar, lo interrumpí. Tu posición quedó muy clara ayer, y la mía también. Pero mamá, somos familia. La familia, Alejandro, no espera la muerte de sus miembros para mejorar económicamente. La familia no toma decisiones unilaterales sobre la vida de otros. La familia no usa la edad como excusa para invalidar los sentimientos de quien los ama. Hubo silencio del otro lado de la línea. ¿Qué quieres que haga, mamá? ¿Qué necesitas para que esto se arregle? Por primera vez en la conversación, su voz sonaba genuina, pero era demasiado tarde para la genuinidad. Algunas palabras, una vez dichas, no se pueden deshacer. Algunas verdades, una vez reveladas, no se pueden ignorar. Lo que necesito, hijo, es respeto. Y el respeto no se mendiga, no se compra y no se negocia. Se gana o se pierde. Y ustedes perdieron el mío ayer cuando confesaron que están esperando a que me muera para tomar lo que consideran suyo. Mamá, yo no quise decir, dijiste exactamente lo que pensabas. Y yo te agradezco la honestidad, porque finalmente pude tomar las decisiones que debería haber tomado hace años. Después de colgar, me serví una copa del vino que tenía guardado para ocasiones especiales y brindé sola, en mi sala silenciosa, por el final de una relación que había muerto lentamente y que yo había estado manteniendo artificialmente viva por miedo a enfrentar la realidad. Esa noche, mientras me ponía mi vestido nuevo para cenar sola en la cocina, me miré al espejo y por primera vez en años vi a una mujer libre en lugar de una madre rechazada. La llamada llegó un jueves por la mañana, 3 días después de mi conversación con Alejandro. Esta vez no era él quien hablaba, sino Natalia, y su voz tenía un tono que no le había escuchado antes. Desesperación apenas contenida detrás de una fachada de autoridad. Carmen, necesitamos hablar. Toda la familia. Hoy a las 6 de la tarde en tu casa. No era una invitación. Era una citación. ¿Toda la familia? Pregunté, mientras removía lentamente mi café de la mañana
sintiendo una extraña curiosidad por ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Alejandro, yo, y hemos traído a los niños. También viene mi madre. Necesitamos aclarar esta situación de una vez por todas. Su madre, la mujer cuyo cumpleaños habían celebrado con 17 invitados, mientras el mío lo pasé sola comiendo tortilla fría. La matriarca respetada de la familia perfecta, convocada para poner en su lugar a la suegra problemática que se atrevía a reclamar derechos sobre su propia vida. A las 6 estaré aquí, dije simplemente, y colgué antes de que pudiera añadir más amenazas veladas o exigencias disfrazadas de preocupación familiar. Pasé el día preparándome, no para la batalla que ellos esperaban, sino para la ceremonia de clausura de una relación que había estado agonizando en cuidados intensivos durante años. Me puse mi vestido nuevo, el azul marino que me hacía sentir digna. Me arreglé el cabello de la manera que me gustaba a mí, no como lo había llevado durante años tratando de parecer apropiada para las expectativas de otros. A las 6 en punto exactas sonó el timbre, y cuando abrí la puerta me encontré con una delegación que habría sido cómica si no hubiera sido tan triste. Alejandro y Natalia venían vestidos como si fueran a una reunión de negocios, con carpetas bajo el brazo y expresiones de gravedad profesional. Detrás de ellos, mis nietos Pablo y Sofía me miraban con esa curiosidad mezclada con incomodidad de los niños que han sido arrastrados a conflictos de adultos que no entienden. Y al final del grupo, la madre de Natalia, Esperanza Ruiz de Mendoza, una mujer de 67 años que se vestía como si fuera de la realeza menor y hablaba como si cada palabra fuera un favor que le hacía al mundo. Llevaba un traje Chanel que probablemente costaba más que mi pensión anual, y me miraba con esa expresión de superioridad que había perfeccionado a lo largo de décadas de considerarse superior a las mujeres que, como yo, habían trabajado con sus manos para sacar adelante a sus familias. Carmen, me saludó con la frialdad de quien concede una audiencia. Lamento que hayamos llegado a esta situación tan desafortunada. Los invité a pasar, observando cómo Natalia evaluaba mi vestimenta nueva con sorpresa mal disimulada, como si no pudiera entender de dónde había sacado el dinero o la audacia para comprarme algo bonito. Los niños se quedaron cerca de la entrada, claramente prefiriendo estar en cualquier otro lugar que no fuera la sala de su abuela problemática. «Niños, vayan a jugar al patio», les dije, pero Natalia los detuvo con un gesto. «No, que se queden. Esto les afecta a ellos también, por supuesto. Los niños como testigos o como armas emocionales». Otra táctica que no me sorprendía, pero que confirmaba hasta qué punto estaban dispuestos a llegar. Todos se acomodaron en mi sala como un tribunal improvisado, Esperanza en el lugar de honor, el sillón individual que había sido de Ramón, Alejandro y Natalia en el sofá, con carpetas y documentos desplegados sobre mi mesa de café, como evidencia de mi incompetencia. Los niños en sillas traídas de la cocina, obligados a presenciar el juicio a su abuela. «Bueno, Carmen», comenzó Esperanza con la autoridad de quien está acostumbrada a que sus palabras sean ley. «Mis hijos me han contado sobre esta situación tan irregular, y debo decir que me parece una reacción muy desproporcionada por tu parte. Sus hijos. Como si Alejandro fuera su hijo, no el mío. Como si 35 años de maternidad pudieran ser borrados por 5 años de matrimonio con ventajas económicas. ¿Desproporcionada?», repetí, instalándome en mi propio sillón, el de terciopelo verde que era mi trono en mi reino, por pequeño que fuera. ¿Te parece desproporcionado que una mujer de 63 años decida qué hacer con su propia casa? ¿Te parece desproporcionado que ignores las necesidades de tu familia por un capricho emocional?, intervino Natalia, abriendo una de sus carpetas. «Hemos traído documentos que demuestran que el mantenimiento de esta casa representa un gasto insostenible para tu pensión. También tenemos información sobre 3 residencias excelentes que...». «No me interesan sus documentos», la interrumpí. «No me interesan sus cálculos sobre lo que puedo o no puedo costear. Y definitivamente no me interesan sus planes para mi futuro». Alejandro se inclinó hacia adelante, adoptando esa postura de hombre razonable que había visto usar en sus reuniones de trabajo cuando me llevaba a las fiestas navideñas de su empresa,
antes de que decidiera que llevar a su madre era embarazoso. Mamá, entendemos que te sientes atacada, pero necesitas ver esto desde una perspectiva más amplia. Esta no es solo tu decisión, afecta a toda la familia. ¿A toda la familia?, pregunté, mirando alrededor de la sala. ¿Incluye esa familia a los nietos que no conocen a su abuela? ¿A la nuera que prohíbe que vengan a visitarme? ¿Al hijo que olvida mi cumpleaños pero recuerda perfectamente cuando necesita transferencias bancarias? Pablo, mi nieto de 8 años, levantó tímidamente la mano como si estuviera en clase. ¿Por qué no conocemos a la abuela?, preguntó con esa inocencia devastadora de los niños que hacen las preguntas que los adultos evitan. Natalia se puso roja y le hizo un gesto para que se callara, pero el daño ya estaba hecho. La pregunta flotaba en el aire como una acusación que ninguno de los adultos presentes podía responder sin revelar verdades incómodas. «Pablo, cállate», le murmuró Natalia entre dientes. «No, que no se calle», dije, levantándome y acercándome a mi nieto. «Es una pregunta muy inteligente, Pablo. ¿Quieres que te explique por qué no me conoces?» «Carmen, ¿no vas a involucrar a los niños en esto?», saltó Alejandro. Pero yo ya había comenzado. «No me conoces, Pablo, porque tus padres decidieron que yo no era apropiada para ti, porque mi casa huele raro, porque soy muy vieja, porque estar conmigo te haría menos elegante de lo que ellos quieren que seas». «¡Eso es mentira!», gritó Natalia, perdiendo completamente la compostura. «Los protegemos de...» «¿De qué?», la interrumpí. «¿De una abuela que los ama? ¿De una casa llena de historias? ¿De aprender que el cariño no siempre viene envuelto en papel caro?» Esperanza golpeó el suelo con su bastón, ese accesorio de lujo que usaba más para intimidar que para apoyarse. «Suficiente», declaró con voz autoritaria. «Carmen, estás histérica. Esta conversación no tiene sentido si no puede ser racional. Histérica. La palabra favorita para descalificar a cualquier mujer que se atreva a defenderse, que se niegue a aceptar silenciosamente el lugar subordinado que otros han decidido que debe ocupar. ¿Saben qué? Tienen razón», dije, dirigiéndome hacia el escritorio donde guardaba mis documentos importantes. «Esta conversación no tiene sentido, por eso la voy a terminar ahora». Saqué de mi cajón la carpeta que había preparado esa mañana, la que contenía copias de todos los documentos que necesitaría para lo que estaba a punto de hacer. «Esta es la escritura de mi casa», dije, mostrando el documento. «Como pueden ver, está solo a mi nombre. Ramón me la dejó en herencia completa cuando murió, específicamente para evitar situaciones como esta». Alejandro se levantó como si fuera a arrebatarme los papeles, pero yo los mantuve firmemente en mis manos. «Estas son las transferencias bancarias que he estado haciendo a tu cuenta durante los últimos 2 años, Alejandro. 8.400 euros que justifiqué ante mí misma como ayuda familiar mientras ustedes planeaban robarme mi hogar». Natalia palideció, pero mantuvo su expresión desafiante. «Y dije, sacando el documento final, es mi testamento nuevo, firmado ayer por la mañana ante notario». El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que había sido de mi suegra. «En este testamento declaro que, debido al abandono emocional y a los intentos de apropiación indebida de mis bienes por parte de mi único hijo, lego mi casa y todas mis posesiones a la Fundación de Apoyo a Mujeres Mayores en Situación de Vulnerabilidad». Los documentos cayeron sobre la mesa de café como bombas de papel, cada uno representando una decisión irreversible, una puerta cerrada para siempre. «Mamá, no puedes. Esto no puede ser legal», tartamudeó Alejandro, con la voz quebrada de quien ve desmoronarse todos sus planes. «Es completamente legal», respondí con una calma que me sorprendía a mí misma. «Y es definitivo. Ustedes querían que yo desapareciera de sus vidas para poder acceder a mi herencia sin tener que lidiar conmigo. Les he concedido ese deseo. Cuando yo muera, no recibirán nada de mí, igual que yo no he recibido nada de ustedes en años». Esperanza se levantó temblando de rabia, su bastón golpeando el suelo como un martillo de juez. «Esto es una locura, una venganza de una vieja amargada. Alejandro, no puedes permitir que tu madre haga esto. No puede impedirlo», dije,
mirándola directamente a los ojos. Porque, a diferencia de lo que ustedes creen, las mujeres de mi edad tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones. Y yo he decidido que prefiero dar mis bienes a extrañas que me respeten antes que a familiares que solo me valoran por lo que pueden heredar de mí. Natalia estaba llorando ahora, pero no de tristeza, de rabia, de frustración, de ver cómo se desmoronaba el futuro económico que había planificado tan cuidadosamente. Carmen, esto no va a quedar así, me amenazó, recogiendo sus carpetas con manos temblorosas. Vamos a impugnar ese testamento. Vamos a demostrar que no estás en condiciones mentales para tomar estas decisiones. Intenten lo que quieran, respondí. Mi abogada ya anticipó esa posibilidad. Tengo evaluaciones psicológicas recientes, testimonio de vecinos y comerciantes que confirman mi total capacidad mental, y una historia médica que demuestra que estoy perfectamente cuerda. Me dirigí hacia la puerta, haciendo evidente que la reunión había terminado. Les voy a pedir que se vayan ahora. Esta sigue siendo mi casa, y ustedes ya no son bienvenidos en ella. Después de que se fueran, con Natalia arrastrando a los niños y Esperanza murmurando amenazas sobre demandas por incapacidad mental y influencias externas malignas, mi casa volvió a quedar en silencio. Pero esta vez era un silencio diferente, más limpio, como el aire después de una tormenta que se ha llevado todas las nubes cargadas. Me serví una copa de vino y me senté en mi sillón, sintiendo por primera vez en décadas que era completamente dueña de mi espacio, de mi tiempo, de mi futuro. El testamento estaba firmado, mis decisiones estaban tomadas, y por fin había recuperado la dignidad que había ido perdiendo gota a gota durante años de maltratos disfrazados de preocupación familiar. Durante los siguientes 4 días, el teléfono no sonó ni una sola vez. Ni Alejandro ni Natalia intentaron contactarme, lo cual confirmaba algo que ya sospechaba. Su interés en mí había sido siempre condicional a lo que podían obtener, sin la promesa de herencia, sin la posibilidad de manipularme, sin la esperanza de acceder a mi dinero. Yo simplemente había dejado de existir para ellos. Fue entonces cuando comenzaron a llegar las cartas. La primera apareció un martes por la mañana, deslizada por debajo de mi puerta durante la noche. Un sobre blanco sin remitente, con mi nombre escrito en la letra de Alejandro. Esa caligrafía que yo había ayudado a formar cuando tenía 6 años y aprendía a escribir en la mesa de mi cocina. Dentro había una sola hoja de papel con una fotografía pegada y una nota breve pero devastadora. La fotografía me mostró a mí misma saliendo del banco la semana anterior, con mi vestido nuevo, sonriendo mientras hablaba con Marta, la empleada que me había ayudado a cerrar la cuenta conjunta. Pero alguien había dibujado sobre la imagen con marcador rojo, trazando círculos alrededor de mi cara y escribiendo palabras que no me atrevo a repetir, calificativos crueles sobre mi apariencia, mi edad, mi supuesta locura. La nota, escrita con la misma letra de Alejandro, decía: «Mamá, mira lo que has conseguido. Todo el barrio habla de la vieja loca que está dilapidando la herencia de su familia. ¿Te sientes orgullosa?». Mis manos temblaron mientras leía, no por miedo, sino por la profundidad de la crueldad. Mi propio hijo había tomado una fotografía mía, la había desfigurado y me la enviaba como una forma de tortura psicológica. La segunda carta llegó al día siguiente, esta vez en el buzón del correo. El sobre tenía el logotipo de un bufete de abogados, y por un momento pensé que era la amenaza legal que habían prometido. Pero cuando la abrí, encontré algo mucho peor. Era una copia de un documento médico falso, elaborado de manera profesional, donde se declaraba que yo había sido diagnosticada con demencia senil avanzada y que representaba un peligro para mí misma y para otros. El documento llevaba sellos que parecían oficiales y firmas que imitaban las de médicos reales. Adjunta había una nota de Natalia. «Carmen, esto es lo que vamos a presentar ante el juez para demostrar tu incapacidad mental. A menos que reconsideres tus decisiones, este documento se hará público. Imagínate lo que pensarán los vecinos cuando sepan que la mujer que creían cuerda en realidad está loca y es peligrosa». La tercera carta fue la que más me dolió, porque atacaba el único recuerdo puro que me quedaba de mi relación con mi hijo.
Era una fotografía de cuando Alejandro tenía 8 años y había estado en el hospital con neumonía. En la imagen original, yo estaba dormida en la silla de plástico junto a su cama, con la mano extendida tocando su frente, exactamente como le había contado durante nuestra confrontación. Pero alguien había alterado la fotografía digitalmente, agregando globos de diálogo donde el niño decía: «Mamá, cuando sea grande, quiero irme lejos de ti». Y yo respondía: «Está bien, hijo, siempre fuiste una carga para mí». La nota que acompañaba la imagen decía: «¿Ves, mamá? Incluso de niño ya sabía que eras tóxica». Esta foto muestra la verdad de lo que siempre fue nuestra relación. Ver esa imagen profanada, ese recuerdo sagrado convertido en arma de ataque, fue como recibir una puñalada en el alma. Había tocado la parte más vulnerable de mi corazón maternal y la había destrozado sistemáticamente. La cuarta carta llegó el viernes, y esta era diferente. No venía de Alejandro ni de Natalia. El sobre llevaba el membrete de un periódico local, y adentro había una copia de un artículo que, según la nota adjunta, sería publicado el lunes siguiente. El titular decía: «Mujer mayor deshereda a su familia por maltratos imaginarios». El artículo, supuestamente escrito por un periodista de investigación, pintaba un retrato completamente distorsionado de mí como una anciana manipulativa y vengativa que había inventado abusos familiares para justificar privar a su devota familia de su legítima herencia. La nota que acompañaba el artículo era de esperanza. «Carmen, este artículo se publicará el lunes a menos que vengas a mi casa el domingo a las 12 del día a firmar la revocación de tu testamento. Si no lo haces, me aseguraré de que todos en Madrid sepan qué clase de mujer eres realmente». Esa noche no dormí. No por miedo, sino porque finalmente había visto la verdadera cara de las personas con las que había compartido mi vida durante décadas. La crueldad calculada, la manipulación sistemática, la capacidad de destruir recuerdos sagrados por dinero. Pero algo extraño sucedió mientras miraba esas cartas esparcidas sobre mi mesa de cocina. En lugar de sentirme destruida, me sentí liberada, porque ya no tenía que pretender que estas personas me amaban, ya no tenía que inventar excusas para su comportamiento, ya no tenía que cargar con la culpa de una relación que había estado rota desde hacía años. El sábado por la mañana llamé a Elena. «Carmen, ¿estás bien? Suenas diferente». «Estoy perfecta», le dije, y era cierto. «Necesito que vengas a mi casa esta tarde. Tengo algo que mostrarte, y necesitamos hacer una llamada muy importante». Cuando Elena llegó y vio las cartas, su expresión cambió de preocupación a horror, y luego a una ira fría que yo no le había visto nunca. «Carmen, esto es acoso criminal. El documento médico falso es falsificación de documentos oficiales. La amenaza con el artículo es extorsión. Y profanar fotografías familiares para causar daño emocional, esto es crueldad pura». «Lo sé», respondí con una calma que me sorprendía. Y es exactamente lo que necesitaba para confirmar que tomé la decisión correcta. Elena me miró con admiración mezclada con preocupación. «¿Qué quieres hacer?» «Primero, quiero que fotografíes todas estas cartas y las guardes como evidencia. Segundo, quiero que llamemos al periódico para confirmar si realmente van a publicar ese artículo o si es otra mentira de Esperanza». Elena hizo las llamadas necesarias. El periódico no tenía registro de ningún artículo sobre mí, ni conocían al supuesto periodista que había firmado la nota. Era todo mentira, otra capa de manipulación diseñada para aterrorizarme y doblegarse mi voluntad. «Carmen», me dijo Elena después de colgar, «con esta evidencia, podríamos presentar cargos criminales contra tu hijo, tu nuera y su madre. Falsificación, extorsión, acoso. Esto es grave». Miré por la ventana hacia la calle donde había vivido durante décadas, donde había criado a mi hijo, donde había construido una vida que había creído sólida hasta que descubrí que estaba edificada sobre arena. «No», dije finalmente, «no voy a presentar cargos». «¿Por qué no?» «Porque ya no necesito su castigo para sentirme completa. Ya no necesito su arrepentimiento para seguir adelante. Ya no necesito nada de ellos, ni siquiera justicia». Elena me miraba como si fuera una criatura fascinante que acababa de descubrir. «Entonces, ¿qué vas a hacer?».
Algo que va a dolerles mucho más que cualquier proceso judicial, le dije, sintiendo cómo una sonrisa verdadera aparecía en mi rostro por primera vez en semanas. Voy a ser completamente feliz sin ellos. El domingo por la mañana, en lugar de presentarme en casa de Esperanza a las 12 como me habían ordenado, hice algo completamente diferente. Me vestí con mi ropa más bonita, compré flores frescas para mi casa y invité a doña Pilar, mi vecina que me había salvado durante la neumonía, a almorzar conmigo. Mientras preparábamos juntas una paella en mi cocina, riéndonos y compartiendo historias, supe que había ganado algo más valioso que cualquier batalla legal. Había recuperado mi capacidad de ser feliz, de disfrutar la vida, de valorarme a mí misma. A las 12 exactas, cuando se suponía que debía estar suplicando perdón en casa de Esperanza, estaba brindando con una mujer que me respetaba por quien era, no por lo que podía darle. Y por primera vez en años, me sentí completamente en paz. 6 meses después de aquel domingo en que decidí almorzar con doña Pilar, en lugar de humillarme ante Esperanza, mi vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado posibles. No de la noche a la mañana, como en los cuentos de hadas, sino día a día, decisión a decisión, sonrisa a sonrisa. La primera gran transformación fue mi casa. Sin las transferencias mensuales a la cuenta de Alejandro, de repente tenía dinero para las pequeñas reparaciones que había ido postergando durante años. Contraté a un pintor para que refrescara las paredes de la sala con un color que me gustara a mí, no uno apropiado para las visitas que ya no venían. Elegí un amarillo suave que hacía que la luz de la mañana bailara por toda la habitación, llenándola de una calidez que no había sentido desde que Ramón murió. Cambié las cortinas pesadas que había mantenido porque daban seriedad, por unas más ligeras que dejaban entrar toda la luz posible. Compré plantas nuevas para el balcón, geranios rojos que me recordaban al patio de mi madre, y me levanté cada mañana emocionada por ver cómo habían crecido durante la noche. Pero el cambio más profundo no era visible en la decoración, era la manera en que caminaba por mi propia casa. Ya no me movía de puntillas, como si fuera una invitada temporal en mi propio espacio. Ahora ponía música mientras cocinaba. Cantaba en la ducha sin preocuparme por molestar a vecinos que nunca se habían quejado. Y dejaba los platos sin lavar toda la noche si tenía ganas de leer en lugar de limpiar. Una mañana de abril, mientras regaba mis plantas, escuché que alguien me llamaba desde el patio interior del edificio. Era Sofía, una mujer de mi edad que vivía en el segundo piso y con quien había cruzado saludos cordiales durante años sin nunca profundizar en una conversación real. «Carmen, perdona que te moleste, pero mi hermana viene de Barcelona a visitarme, y no sé qué mostrarle de Madrid. Como tú conoces la ciudad desde siempre, ¿tendrías algunas recomendaciones?» Algo tan simple como esa pregunta me hizo darme cuenta de que había estado tan encerrada en mi dolor familiar, que había olvidado que existía un mundo entero más allá de mis problemas domésticos. Madrid, mi ciudad, llena de rincones hermosos que había dejado de visitar porque nadie me acompañaba, y había caído en la trampa de creer que las mujeres de mi edad debían permanecer en casa esperando visitas que no llegaban. ¿Sabes qué?, le dije, sorprendiéndome a mí misma. En lugar de darte recomendaciones, ¿por qué no las acompaño? Hace años que no juego a ser turista en mi propia ciudad. Esa tarde salimos las 3 a recorrer el Parque del Retiro, como si fuéramos adolescentes haciendo novillos. Caminamos por el Paseo de la Castellana, nos perdimos deliberadamente por las calles de Malasaña y terminamos cenando tapas en una terraza de la Latina, mientras el sol se ponía sobre los tejados de Madrid. Por primera vez en años, me reí hasta que me dolieron las mejillas. No la risa educada que había practicado en reuniones familiares incómodas, sino la risa genuina de alguien que está disfrutando realmente el momento presente. «Carmen», me dijo la hermana de Sofía mientras compartíamos una tabla de quesos. «¿Cómo es que una mujer tan interesante como tú está soltera?» La pregunta me tomó por sorpresa. Hacía tanto tiempo que nadie me veía como una persona con vida propia, con historias que contar, con personalidad más allá de mi función como madre o abuela, que había olvidado que seguía siendo Carmen, no solo la mamá de Alejandro o la suegra de Natalia. «No estoy soltera», respondí,
sintiéndome filosófica después de la segunda copa de vino. Estoy acompañada por mí misma, que es la mejor compañía que he tenido en años. Esa noche, caminando de regreso a casa por calles que conocía desde la infancia, pero que me parecían nuevas bajo la luz de las farolas, tomé una decisión que había estado evitando durante meses, por miedo al qué dirán. Al día siguiente, me inscribí en clases de baile. No baile de salón para personas mayores, como sugería el folleto rosado que había encontrado en el centro de la tercera edad. Baile español, flamenco. El baile que había amado de niña, que había abandonado cuando me casé, porque Ramón lo consideraba demasiado llamativo para una esposa decente. La primera clase fue un desastre hermoso. Mis piernas habían olvidado cómo moverse con esa gracia que había tenido a los 20 años. Mis brazos se enredaban en el aire como ramas confundidas, y más de una vez perdí completamente el ritmo. Pero cada error me hacía reír. Cada paso logrado me llenaba de una alegría que no había sentido desde... No recordaba desde cuándo. Mi profesora, Carmen también, pero 20 años menor que yo, me dijo después de la tercera clase algo que se quedó grabado en mi corazón. Carmen, te ves diferente cuando bailas, como si fueras tú misma por primera vez. Y tenía razón. Mientras movía las manos al ritmo de las guitarras y zapateaba sobre el suelo de madera gastado, me reconectaba con una versión de mí misma que había enterrado bajo décadas de comportamiento apropiado y responsabilidades familiares. Fue durante una de esas clases, un martes por la tarde, cuando acababa de dominar una secuencia particularmente complicada, que recibí la llamada que había estado esperando sin saberlo. «¿Señora Vázquez?» Habla Patricia Molina, de la Fundación de Apoyo a Mujeres Mayores. Recibimos una donación muy generosa de su parte, y nos gustaría invitarla a conocer nuestro centro y ver cómo utilizamos los recursos. La fundación a la que había legado mis bienes en mi testamento no era solo un nombre en un papel, era un lugar real, con mujeres reales que habían pasado por situaciones similares a la mía, o peores. Mujeres que habían sido abandonadas por familias que las consideraban cargas, que habían sido manipuladas económicamente, que habían perdido sus hogares por confiar en las personas equivocadas. Cuando visité el centro la semana siguiente, me encontré con historias que me hicieron relativizar mi propio dolor. Conocí a Mercedes, de 78 años, cuyos hijos habían vendido su casa mientras ella estaba hospitalizada y se habían repartido el dinero sin decirle. A Rosa, de 65, que había trabajado toda su vida en la tienda familiar hasta que su nuera la convenció de retirarse y luego la echó del negocio sin pensión ni ahorros. Pero también conocí a mujeres que habían logrado reconstruir sus vidas después de la traición familiar. Mujeres que habían aprendido a valorarse a sí mismas después de décadas de ser valoradas solo por lo que podían dar a otros. ¿Sabe qué, señora Vázquez?, me dijo Patricia mientras me enseñaba el jardín que las residentes cuidaban juntas. Nos vendría muy bien alguien como usted, alguien que haya pasado por esto pero que haya salido fortalecida. Las mujeres que llegan aquí necesitan ver que es posible ser feliz después de los 60, después del abandono familiar, después de perderlo todo. ¿Qué está sugiriendo? Que considere hacer trabajo voluntario con nosotras. Nada formal, nada que la ate. Solo estar disponible para hablar con mujeres que están donde usted estaba hace unos meses. Esa noche, en mi casa que ahora olía a flores frescas y sonaba con la música que me gustaba, pensé en la propuesta de Patricia. Por primera vez en mi vida adulta, alguien me pedía ayuda no porque fuera conveniente para ellos, sino porque creían que yo tenía algo valioso que ofrecer. 2 semanas después, comencé a ir al centro 2 tardes por semana, no como voluntaria oficial, sino como lo que Patricia llamaba hermana mayor. Me sentaba con mujeres que acababan de llegar, rotas y confundidas, y les contaba mi historia. Les hablaba de cómo había sido descubrir que el amor incondicional que había dado durante décadas no había sido correspondido, de cómo había aprendido a valorar mi propia compañía, de cómo había encontrado alegría en cosas tan simples como elegir el color de mis paredes. Algunas me escuchaban con lágrimas en los ojos, reconociendo sus propias experiencias en mis palabras. Otras me miraban con escepticismo, como si la felicidad que yo irradiaba
fuera demasiado buena para ser verdad. Pero todas se quedaban hasta el final de mis historias, y muchas regresaban la semana siguiente para continuar las conversaciones. Una tarde de octubre, mientras ayudaba a Teresa, una mujer de 68 años, cuyos hijos habían intentado internarla contra su voluntad para acceder a su pensión, escuché que alguien preguntaba por mí en recepción. Era Pablo, mi nieto de 8 años, ahora de 9, acompañado por una mujer que no reconocí inmediatamente. ¿Abuela Carmen?, preguntó con esa voz pequeña que me llegó directamente al corazón. La mujer que lo acompañaba se acercó y se presentó. Soy Ana, la maestra de Pablo. Él me ha estado hablando mucho de usted últimamente, y cuando supo que trabajaba aquí como voluntaria, me pidió que lo trajera a verla. Mi nieto, que durante años había sido mantenido alejado de mí, había encontrado la manera de buscarme. Había convencido a su maestra de que lo ayudara a encontrar a la abuela que sus padres habían pintado como loca y peligrosa. Pablo, me arrodillé para estar a su altura. ¿Cómo supiste dónde encontrarme?, le pregunté a la señora Pilar, tu vecina. Ella me dijo que trabajabas ayudando a otras abuelas tristes. ¿Es verdad que mamá y papá dijeron mentiras sobre ti? Los niños tienen esa capacidad devastadora de ir directo al corazón de las cosas, sin las capas de justificación y racionalización que los adultos usamos para evitar verdades incómodas. ¿Tú qué crees, Pablo? Creo que eres la abuela más bonita que conozco, dijo, abrazándome con esa fuerza total que solo saben dar los niños. Y creo que mamá y papá están tristes porque ya no tienes dinero para darles. Ana nos miraba con una sonrisa que mezclaba ternura y tristeza profesional. Como maestra, había visto suficientes familias disfuncionales para reconocer una cuando la tenía enfrente. Pablo me ha contado que sus padres le dijeron que usted estaba enferma y que por eso no podía verla, me dijo en voz baja. Pero también me contó que lo que más extrañaba era venir a su casa a escuchar historias. ¿Quieres que te cuente una historia ahora, Pablo? Sus ojos se iluminaron como faros en la oscuridad. Le conté la historia de una abuela que había aprendido a bailar flamenco a los 63 años, que había hecho nuevas amigas y había descubierto que la vida podía ser hermosa, incluso cuando las personas que creías que te amaban te abandonaban. Le hablé de mujeres valientes que habían reconstruido sus vidas después de perderlo todo, de jardines que florecían cuando las cuidaban con amor, de casas que se llenaban de música cuando ya no tenían que estar en silencio para complacer a otros. Pablo me escuchó con esa atención total que los niños reservan para las historias realmente importantes, y cuando terminé, me dijo algo que me cambió para siempre. Abuela, cuando sea grande, quiero ser como tú, quiero ser fuerte como tú. Esa tarde, después de que Ana se llevara a Pablo de vuelta al colegio prometiéndome que encontraríamos maneras de que pudiéramos vernos más a menudo, me quedé en el jardín del centro hasta que el sol se puso completamente. Por primera vez desde que había comenzado esta transformación, lloré, pero no lágrimas de dolor o de pérdida, lágrimas de gratitud. Gratitud por haber encontrado el valor de defenderme, por haber descubierto que la felicidad no dependía de la aprobación de otros, por haber aprendido que el amor verdadero, el que viene de un nieto que te busca contra las órdenes de sus padres, el que viene de mujeres que comparten tus luchas, el que viene de ti misma cuando finalmente te das el permiso de existir plenamente. Ese amor verdadero no puede ser comprado, manipulado o condicionado. Era amor libre, auténtico. Y finalmente, después de 63 años, yo era digna de recibirlo. Han pasado 2 años desde aquella mañana en que Alejandro me dijo, «Nos mudamos mañana, mamá», con esa arrogancia que creía inquebrantable. 2 años desde que sonreí y le entregué un contrato que cambió no solo su vida, sino principalmente la mía. Esta mañana, mientras me preparo para ir a mi clase de flamenco y luego al centro de la fundación, donde ahora coordino el programa de apoyo emocional para mujeres mayores, me detengo frente al espejo del recibidor y veo a una mujer que apenas reconozco como la que era antes. No es solo que me vea más joven, aunque los vecinos siempre me lo comentan. Carmen, tienes una luz diferente, me dice doña Pilar cada vez que nos cruzamos en el pasillo. Es algo más profundo que la apariencia física. Es la postura erguida de quien ya no camina pidiendo disculpas por existir.
Es la sonrisa genuina de quien ha dejado de fingir estar bien cuando no lo está. Es la mirada clara de quien ha aprendido a quererse a sí misma sin condiciones. Mi casa ahora está llena de vida de maneras que nunca imaginé posibles. Los martes y jueves recibo a Patricia, Ana y Mercedes, mis compañeras del centro, para tomar té y planear actividades para las mujeres que recién llegan destruidas por la traición familiar. Los sábados, Pablo viene a pasar la tarde conmigo. Su maestra Ana se convirtió en una aliada inesperada, encontrando maneras legales y creativas para que mi nieto y yo pudiéramos mantener una relación sin violar las restricciones que sus padres intentaron imponer. Pablo, que ahora tiene 11 años, me trae dibujos de la escuela y me cuenta sobre sus amigos con esa confianza total, que solo se da entre personas que se aman sin condiciones. La semana pasada me dijo algo que me hizo reír y llorar al mismo tiempo. Abuela, mis papás siempre están peleando por dinero, pero tú siempre estás cantando. Creo que tú eres más rica que ellos. Los domingos son mis días de aventura. Salgo sola o acompañada a descubrir rincones de Madrid que había ignorado durante décadas. He visitado museos que no conocía. He probado restaurantes donde nunca me habría atrevido a entrar sola. He ido al teatro sin preocuparme si alguien me acompañaba. He aprendido que la soledad elegida es libertad, mientras que la soledad impuesta es prisión. Hace 6 meses me llegó una carta inesperada. No una de esas cartas crueles con las que Alejandro y Natalia habían intentado destruirme, sino una invitación formal, elegante, impresa en papel caro. Era la invitación a la boda de Alejandro, su segunda boda. Aparentemente, el matrimonio perfecto de mi hijo había implosionado exactamente como yo había predicho. Cuando se hizo evidente que no habría herencia de la suegra rica, cuando las presiones financieras aumentaron sin la ayuda económica que yo había estado proporcionando, cuando la realidad de mantener un estilo de vida caro con ingresos limitados se volvió insostenible, Alejandro y Natalia comenzaron a culparse mutuamente por la pérdida de su dinero. Según me contó doña Pilar, que se enteraba de todo el chisme del barrio a través de su red de amigas, las peleas habían sido épicas. Natalia culpaba a Alejandro por haber manejado mal la situación conmigo. Alejandro culpaba a Natalia por haber sido demasiado agresiva y haberme empujado hacia la decisión extrema. Ambos culpaban a Esperanza por la campaña de cartas amenazantes que, en lugar de doblegarme, había sido la confirmación final de que había tomado la decisión correcta. La nueva novia de Alejandro, según la investigación exhaustiva que doña Pilar había realizado con la dedicación de una detective privada, era una viuda adinerada de 58 años, dueña de 3 propiedades en Madrid y una cuenta bancaria que hacía que mi modesta herencia pareciera calderilla. Mi primer impulso al recibir la invitación fue tirarla a la basura y continuar con mi vida como si nada hubiera pasado. Pero después de pensarlo durante varios días, tomé una decisión que me sorprendió a mí misma. Decidí asistir, no por nostalgia, no por esperanza de reconciliación, no porque creyera que las cosas habían cambiado. Asistí porque quería cerrar ese capítulo de mi vida de manera definitiva, mirando a los ojos al hombre en que se había convertido mi hijo y confirmando que no había nada que extrañar. Me compré un vestido hermoso para la ocasión, azul royal, elegante, pero no ostentoso, que me hacía sentir digna y apropiada sin intentar competir con nadie. Me arreglé el cabello en la peluquería, no para impresionar, sino para sentirme bien conmigo misma. La ceremonia fue exactamente lo que esperaba. Un espectáculo caro diseñado para impresionar más que para celebrar el amor. Alejandro se veía nervioso durante toda la ceremonia, mirando constantemente hacia las puertas como si esperara que alguien fuera a interrumpir o como si quisiera escapar. Su nueva esposa, Isabel, sonreía con esa sonrisa tensa de quien sabe que se está casando con alguien que está más interesado en su cuenta bancaria que en su corazón. Yo me senté en la parte de atrás, observando todo como una antropóloga estudiando una cultura extraña. Reconocí a varios parientes lejanos, a algunos amigos de la familia, a compañeros de trabajo de Alejandro. Todos me miraban con esa curiosidad malsana de quienes habían escuchado versiones distorsionadas de nuestra historia familiar. Durante la recepción,
Alejandro se acercó a mi mesa. Estaba más delgado de lo que lo recordaba, con líneas de estrés alrededor de los ojos que lo hacían parecer mayor de sus 37 años. «Mamá», me dijo, sentándose a mi lado sin invitación, «no esperaba que vinieras. Vine a despedirme». Le respondí con honestidad total. «¿Despedirte? De la relación que creí que teníamos, del hijo que pensé que eras, de la ilusión de que las cosas podrían ser diferentes algún día». Su rostro se descompuso un poco, como si mis palabras hubieran atravesado la armadura de indiferencia que había construido alrededor de sus sentimientos. «Mamá, las cosas se complicaron mucho después de... Ya sabes, Natalia y yo... No funcionó. Tal vez ahora, con Isabel, las cosas pueden ser diferentes entre nosotros». «¿Diferentes cómo, Alejandro?», le pregunté, genuinamente curiosa. «¿Porque ahora tienes acceso a otra cuenta bancaria? ¿Porque ya no necesitas la mía? No es por dinero. Todo contigo ha sido siempre por dinero. O por comodidad. O por imagen. Nunca por amor». Se quedó callado, mirando sus manos perfectamente cuidadas. Esas manos que yo había besado cuando las tenía lastimadas de niño, que había guiado para que aprendiera a escribir, que habían dejado de tocarme con cariño desde que se casó por primera vez. «¿Qué tendría que hacer para que me perdonaras?», me preguntó finalmente. La pregunta me tomó por sorpresa, no porque fuera inesperada, sino porque me di cuenta de que ya no me importaba la respuesta. «Alejandro, el perdón no es algo que se pide o se da como un regalo. Es algo que surge naturalmente cuando hay arrepentimiento genuino y cambio real de comportamiento. Pero para ser honesta contigo, ya no necesito tu arrepentimiento para ser feliz. Ya no necesito que cambies para sentirme completa. Y esa es la diferencia entre quién era antes y quién soy ahora. Entonces no hay posibilidad de... Hay posibilidad de que seas feliz con tu nueva esposa. Hay posibilidad de que aprendas a amar sin condiciones. Hay posibilidad de que algún día entiendas que las relaciones familiares no son contratos comerciales. Pero esas posibilidades dependen de ti, no de mí». Me levanté de la mesa, recogí mi bolso y lo miré por última vez como a mi hijo. «Te deseo lo mejor, Alejandro. De verdad, espero que encuentres la felicidad que estás buscando. Pero ya no va a ser conmigo al lado esperando las migajas de tu atención». Mientras caminaba hacia la salida del salón, sentí una ligereza que no había experimentado en años. No era alegría, no era tristeza, era paz. La paz de quien ha cerrado una puerta que necesitaba ser cerrada. De quien ha dicho adiós a una relación que había estado muerta durante años, pero que seguía arrastrando por costumbre. Hoy, 2 años después de todo aquello, mientras termino de prepararme para otro día lleno de propósito y alegría, puedo decir con total honestidad que no cambiaría ni un solo momento de este proceso, ni el dolor de descubrir la traición, ni la soledad de los primeros días, ni la angustia de las cartas crueles, ni la tristeza de decir adiós definitivo al hijo que había amado, porque todo ese dolor me llevó a este momento. A ser una mujer de 65 años que se ama a sí misma completamente, que tiene relaciones auténticas basadas en respeto mutuo, que ha encontrado propósito ayudando a otras mujeres a descubrir su valor, que baila flamenco 2 veces por semana y que cada mañana se despierta emocionada por las posibilidades del día. Mi casa ahora huele a jazmín y a café recién hecho. Suena con risas genuinas y conversaciones profundas. Se llena de luz natural porque ya no tengo miedo de que la gente vea quién soy realmente. Y lo más importante, es un espacio donde yo soy bienvenida, donde mis necesidades importan, donde mis sentimientos son válidos. Esta tarde, cuando termine mi trabajo en la fundación, iré a recoger a Pablo del colegio y lo traeré a casa para que me ayude a preparar la cena para mis amigas. Él eligió el menú. Paella, porque dice que la mía es la mejor del mundo, y flan de postre, porque es su favorito. Mientras cocinamos, me contará sobre su día, y yo le contaré sobre el mío. Hablaremos como 2 personas que se aman sin condiciones, sin expectativas ocultas, sin agendas secretas. Y cuando mis amigas lleguen esta noche, brindaremos por la vida que hemos construido juntas, por las mujeres valientes que hemos ayudado a encontrar su camino,
por la hermosura de descubrir que la vida puede comenzar de nuevo a cualquier edad, porque esa es la verdad que he aprendido y que quiero compartir contigo, querido oyente. Nunca es demasiado tarde para decir basta, para valorarte, para exigir respeto, para construir la vida que mereces. Nunca es demasiado tarde para elegir tu propia felicidad por encima de la comodidad de otros. Nunca es demasiado tarde para renacer. La pregunta que quiero hacerte es esta. ¿Has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? ¿Has sentido alguna vez que das más amor del que recibes? ¿Que tu valor se mide por lo que puedes dar a otros? Si es así, cuéntame en los comentarios. Cuéntame tu historia. Comparte tu experiencia, porque tal vez tu testimonio sea exactamente lo que alguien más necesita escuchar para encontrar el valor de cambiar su situación. Y si esta historia te tocó el corazón, si sentiste que había algo familiar en mi experiencia, déjame un like y suscríbete al canal. Ayúdame a que este mensaje llegue a alguien que lo necesita escuchar, a alguna mujer que está donde yo estaba hace 2 años, sintiendo que no vale nada porque las personas que ama la hacen sentir así, porque todos merecemos amor verdadero. Y a veces, el primer paso para recibirlo es aprender a dárnoslo a nosotros mismos.